Queremos entonces invitar a dos especialistas del sector de la construcción en Bolivia a participar y a incorporarse a partir de este momento en lo que será el panel de preguntas y respuestas. Hemos contado con dos speakers internacionales que nos han regalado dos ponencias muy importantes, nos han llenado de conocimiento y han ampliado nuestra mirada desde la planificación urbana en Latinoamérica y sus políticas o las políticas nacionales. Ahora bien, queremos darle la bienvenida a dos invitados que estarán respondiendo las preguntas a lo largo de que ustedes han manifestado a lo largo de la transmisión a través del chat. Queremos darle la bienvenida a Manuel Laredo, CEO de Pisos Mamut, y también a Gerardo Rojas, vicepresidente de Desarrollo de Proyectos del Grupo Empresarial La Fuente. Nosotros en este momento nos preparamos con todas las preguntas que ustedes han hecho a través del chat y les comento cuál será la dinámica que vamos a utilizar para este espacio de panel. Yo iré mencionando algunas preguntas y podré decir a quién va dirigida. Una vez que esta persona pueda contestar a alguno de nuestros speakers o especialistas, el resto de los participantes del panel pueden sumar y contribuir a esta pregunta respondiendo desde su área de experticia. Deseamos que sea un espacio para crecer, para nutrirnos y para tener diferentes miradas con respecto a las preguntas que ustedes hayan realizado. Tenemos un espacio de 40 minutos para hacer este panel de preguntas y respuestas, por lo que estimamos poder contestar la mayor cantidad de inquietudes que han surgido a través de este foro de planificación urbana. Nos preparamos entonces para comenzar y tenemos ya aquí en nuestro chat las preguntas dispuestas para nuestros panelistas. Esta primera pregunta va dirigida a nuestro speaker internacional, Yves Besançon. Buenas tardes. ¿Cómo podemos financiar estos espacios arquitectónicos y qué papel tenemos nosotros los constructores para sumarnos a este cambio? Adelante. Muchas gracias, Lilibet. Mire, por lo menos en el caso nuestro, se aprobó, se construyó y se aprobó una ley que se llama Ley de Aporte al Espacio Público. ¿Y qué significa esto? Que cada uno de los proyectos inmobiliarios que se hagan en la ciudad hacen que los privados aporten de acuerdo al impacto que su proyecto produce dentro de la ciudad o en el barrio y en el entorno inmediato. Y esta ley de aporte está constituida por dos sistemas de financiamiento. Uno calcula el impacto que produce en la vialidad circundante, la semaforización, las ciclovías, veredas peatonales, etcétera, áreas verdes, para lo cual hay un cálculo de mitigaciones producidas por el proyecto que el inmobiliario debe pagar al municipio para que, o él debe ejecutar las obras o se las paga al municipio para que el municipio las ejecute con proyectos que él debe realizar. Y el segundo aporte es un aporte en dinero que muchas veces puede llegar, de acuerdo al tamaño del proyecto, hasta el 44% del valor de tasación fiscal del mismo terreno. Y este aporte en dinero va a un fondo del municipio en el cual está implantado el proyecto, y el municipio tiene unos proyectos de inversión pública ya hechos con anterioridad para invertir esos dineros en cualquier parte de la comuna. Si el municipio no tiene estos proyectos de inversión pública hechos, van al fondo regional y ahí pierde el municipio, desgraciadamente. Por lo tanto, es un incentivo para que los municipios hagan estos proyectos de inversión pública para que se sepa de antemano a dónde van a ir los aportes. Esa es la manera como el privado aporta a la mejoría del espacio público en la ciudad con esta planificación previa que hace cada municipio con estos proyectos de inversión. Es una manera, hay muchas otras, pero esta es una manera. Muchas gracias a Yves Besançon. ¿Alguno de nuestros panelistas quisiera sumar a esta pregunta?
Bien, entonces continuamos con la siguiente pregunta que está dirigida a Sergio Blanco. Desde que llegaste a Bolivia hasta la fecha, ¿cuál es la evolución del sector y cómo podríamos mejorar en este proceso? Gracias, Lilibet. No estoy seguro de entender bien cuando se refiere al sector, a qué sector se refiere. Estoy tal vez pensando en el sector privado. Voy a aventurar con esa hipótesis, ¿no? Y darle algún tipo de respuesta. Bueno, yo diría que para empezar el sector privado se ha sumado de manera activa a todo el proceso de construcción de esta Política Nacional de Desarrollo Integral de Ciudades, porque yo creo, entiende también que tiene un rol importante que jugar, pero sin embargo en este, si quieren, río revuelto en el que se ha venido produciendo este proceso de urbanización, pues han tenido siempre mayor o menor fortuna, ¿no? Es verdad que a veces son los desarrolladores muy criticados, ¿no? en los emprendimientos que hacen, pero lo cierto es también es que el contexto no se presta necesariamente, facilita la inversión pública para generar esa colaboración ganar-ganar, ¿no? En el que el sector privado pueda invertir al mismo tiempo que lo haga de una manera sostenible, que genere esa ciudad que todos queremos y permita también proveer a la población de una vivienda en buenas condiciones, ¿no? Yo creo que eso es un poco lo que el sector privado también reclama, ¿no? Una claridad en las reglas del juego que le permita cumplir su rol. Y en eso lo han venido haciendo de manera, yo creo que insistente y estamos en ese momento, yo creo, en el que podemos llegar a materializar esa situación. Además, diría también, hemos tenido una colaboración estrecha con varias entidades del sector privado, con la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia, por ejemplo, con la Cámara de Industria y Comercio de Santa Cruz también. Y hay un creciente interés también por, y aquí Manuel no me va a dejar mentir, que es parte de todo este proceso, en el ser, si quieren, la punta de lanza en muchos de estos procesos que se están planteando en la política. Y uno de ellos es, por supuesto, la asunción de la Agenda de Desarrollo Sostenible y esa mirada desde la sustentabilidad o de la sostenibilidad entendida desde términos ambientales, pero también sociales y económicos. Queda, desde luego, mucho por hacer, pero yo creo que esta Política Nacional de Desarrollo Integral es el primer paso, si quieren, hacia esa ruta hacia la que queremos transitar todos, yo creo. Muchas gracias. Gracias a nuestro speaker Sergio Blanco. Y pasamos a una próxima pregunta y esta va dirigida a nuestro panelista Gerardo Rojas. La pregunta es la siguiente: ¿cuál ha sido el mayor reto al desarrollar un proyecto tan grande como la Nueva Santa Cruz? Adelante. Bueno, buenas noches. El mayor reto es la palabra clave de este simposio, de esta reunión, ¿no? Que es la planificación. Y para poder planificar una ciudad desde cero, porque nosotros hemos comenzado de cero, no tiene nada la ciudad, más que una vía de acceso y una riel de tren que pasa por medio de la ciudad. Entonces ahí empezamos a planificar y ahí conseguimos el apoyo de una institución especializada en esto, que es Korea Land and Housing Corporation, que es la empresa coreana del Estado especialista en desarrollo de ciudades, ¿no? Porque desarrollar una ciudad va mucho más allá que planificar un barrio, ¿no? Una ciudad necesita una infraestructura muy grande. Nosotros hemos querido darle una infraestructura, además, que sea de una ciudad inteligente, que tenga todos los atributos de los que han ido hablando Yves y Sergio, que me ha gustado, ambas presentaciones me han gustado mucho. Hemos vivido en un crecimiento desordenado, ¿no? Santa Cruz es una ciudad que ha duplicado su población cada 15 años durante los últimos 50 años. O sea, eso es un crecimiento fuera de lo común. Hemos llegado a tener un crecimiento arriba del 15% anual y ahora estamos en el 14%. O sea, es una ciudad que atrae mucha población del interior
Ahorita se calcula que para el 2040 Santa Cruz va a tener 5 millones de habitantes, y eso es, ya se necesita un lugar donde crecer. Entonces es ahí en ese entorno que nosotros hemos empezado a pensar en una ciudad, y con la ayuda de los de Korea Land and Housing se ha hecho una proyección muy completa que va desde la infraestructura básica, que en su mayoría es subterránea, no vamos a tener cables, no vamos a tener sistemas de drenaje muy buenos, distribución de gas, fibra óptica, para tratar de preservar al máximo el equilibrio con la naturaleza. El concepto de construir una ciudad es mantener, al contrario de lo que normalmente supone de poner mucho concreto, nosotros lo que queremos es poner mucho verde, mucha armonía con la naturaleza. Y hay conceptos, por ejemplo, dicen de democratizar el acceso, y es verdad. Una de las principales cosas es que nosotros queremos que el acceso a un centro de salud, a un centro de educación, pueda ser hecho a pie, que la gente pueda ir caminando o pueda estar a 5 minutos en su vehículo, que no sea un lugar lejano, ¿no? Donde proveerse de alimentos, donde proveer seguridad, donde tener educación. Entonces, y eso es algo que no lo vamos a hacer solos, ¿no? Entonces, estamos atrayendo la inversión y ya tenemos muchas organizaciones que van a participar con nosotros, universidades, escuelas, hoteles, hospitales, y ahí está. O sea, solo para darles una idea y una última, para no alargarme, la superficie de la que estamos hablando son 6.000 hectáreas. Comparativamente, para los que conocen Santa Cruz, es la superficie del cuarto anillo hacia adentro. Y para Yves, que nos ha hablado tanto y tan bonito de Nueva York, es el tamaño de la isla de Manhattan. Manhattan tiene 6.000 hectáreas. Entonces, eso da una idea de la dimensión del proyecto que tenemos, y esperamos que pronto vengan a visitarnos y vean las cosas que estamos empezando a hacer. Nada más, gracias. Muchas gracias a Gerardo Rojas, vicepresidente de Desarrollo de Proyectos del Grupo Empresarial La Fuente. Continuamos con las preguntas que ustedes han realizado a través del chat durante toda la transmisión de este foro, y queremos hacer una pregunta ahora para nuestro panelista Manuel Laredo. Con la experiencia local que tiene la empresa Mamut y como actores reconocidos de los proyectos en Bolivia, ¿cómo visualiza el poder dar un paso a mejorar estos proyectos? Bueno, muchas gracias por la pregunta. Yo primero quiero hablar específicamente sobre el rol del sector privado. Creo que Sergio ha sido bien claro en el planteamiento de que la nueva política de ciudades de Bolivia, que bueno, ha sido bien interesante porque ha sido, si lo comparas con la presentación que ha hecho Yves, maneja esos mismos pilares, maneja esas mismas visiones de planificación. Son una oportunidad muy grande para que el privado comience a hacerse la pregunta de que cómo nosotros podemos apoyar en el cumplimiento de esta ley. En ese sentido, y a través de todo lo que hemos estado viviendo en estos últimos 7 años como empresa, hemos visto que realmente existe una buena voluntad, una participación del sector privado en el cumplimiento de todas estas actividades, y específicamente creemos que la visión de la ley, desde dejar y de plantear unos lineamientos como política de ciudades, pero participar en la construcción de agendas urbanas locales, permite contextualizar y permite generar una participación activa del ciudadano. Cuando el ciudadano comienza a participar en las decisiones y en las perspectivas de cómo el espacio urbano de calidad sostenible puede afectar en su calidad de vida, puede generar un aporte muy grande. Y creo que eso es lo que hemos estado viendo últimamente a través del apoyo del sector privado, cómo a través de también la participación del ciudadano activo propone y determina, como comentaba anteriormente, nosotros también tenemos ese mismo problema que decía Yves, que tenemos espacios que están totalmente abandonados o que están subutilizados.
Y creo que últimamente se ha generado un cambio sistémico a través de la implementación de diferentes proyectos de sostenibilidad. Por tanto, desde mi posición, creo que realmente existe una gran oportunidad para que el sector privado se alinee a este conglomerado de actividades desde un lineamiento de una política de ciudades, pero que también vaya contextualizado a nuestras necesidades independientes, que está muy relacionado con esta actividad de la generación de la agenda urbana local. Sobre el tema del financiamiento, me gustaría tomar en cuenta, creo que la política va a permitir que tanto el sector público, el sector privado y también las organizaciones internacionales seamos muy creativos en la posibilidad de generar financiamientos. IBES mostraba una oportunidad de cómo se podría financiar a las estructuras subnacionales, pero creo que actualmente a través de esta gran oportunidad que se llaman los bonos ASG, los bonos de gobernanza, sostenibilidad y medioambientales, existe una gran cantidad de recursos que van a ir a fortalecer tanto iniciativas públicas como iniciativas privadas. Tenemos la información de que se está preparando fondos de inversión en Bolivia que tengan la visión de generar fondos para la creación de infraestructura sostenible. Esa infraestructura sostenible que a través de la calidad y la sostenibilidad generen ciudades productivas. Me ha parecido bastante interesante lo que comentan sobre la planificación de la Nueva Santa Cruz. Nosotros hemos estado siguiendo en los últimos años el proceso tanto del diseño como ya la implementación, que ya es una realidad, y creemos de que esta forma ordenada de generar planificación urbana puede generar un aumento en la productividad, y creo que eso se ha visto ya un poco relacionado en la ciudad de Warnes específicamente, y donde nosotros también estamos apostando como empresa para poder apoyar esta transición. Muchas gracias a Manuel Laredo, CEO de Pisos Mamut, por su respuesta, y queremos continuar respondiendo cada una de sus inquietudes, y en esta oportunidad vamos a dirigir o vamos a tener esta pregunta abierta para que nuestros 4 panelistas puedan intervenir. La pregunta es la siguiente: ¿recomendarían proyectos preestructurados para optimizar recursos? ¿O qué buenas prácticas recomiendan para implementar proyectos públicos? Queda abierto el espacio para que cualquiera de nuestros 4 panelistas pueda comenzar con la respuesta. A ver, voy a tomar yo parte de la pregunta porque me ha tocado mucho participar en Chile en un directorio que se llama Construye 2025, que precisamente ese directorio lo conformó la Corporación de Fomento de la Producción, que consiste en convocar a todos los actores del rubro construcción, a las universidades y a las instancias públicas y privadas, los gremios, para que participen en la elaboración de proyectos de acortamiento o disminución de las brechas que existen en la productividad en la construcción. Y una de las brechas más importantes, tiene como 3 patas o 4. Uno es el trabajo en BIM, que es muy importante porque es una metodología de trabajo que puede achicar, aumentar la productividad en la construcción. Otro es mejorar todo lo que es la tramitación municipal de los permisos, que son terriblemente tediosos y largos y tienen graves problemas para la productividad de los proyectos. Pero hay un tercer factor que es la industrialización y la estandarización en la construcción. Vale decir, cuando yo escucho esta pregunta de los proyectos preestructurados, supongo que se refiere a que son estandarizados o prefabricados. La prefabricación y la estandarización, pero más que nada la industrialización en la construcción es un factor fundamental para reducir las brechas de productividad que son en nuestros países latinoamericanos bastante complejas, porque lo que en otros lugares se demora
1, acá se demora 3, entonces el tiempo es mucho dinero que se pierde y además de que contamina más tiempo la obra, produce más impacto en la ciudadanía y todo lo que uno pueda acortar eso es en beneficio de la ciudad y de los ciudadanos. Muchas gracias. Tiene la palabra Sergio Blanco. Sí, muchas gracias, Lilibet. Sí, retomo un poco lo que decía ahí sobre la industrialización en la industria de la construcción, ¿no? Ese es un reto pendiente. Yo les confieso también, en España es algo que nos ha costado, nos sigue costando. Hay una cuestión, lógicamente, de la estandarización y la normalización, ¿no? Para no tener que pedir 2 permisos para construir el mismo edificio 2 veces, ¿no? Eso en España no se ha resuelto todavía. Por ejemplo, empezaron a llegar las casas esas que son casi como un Lego suecas, donde uno casi las puede montar, no solo, pero casi. Pero la legislación seguía exigiendo un proyecto de un arquitecto visado por el colegio y aprobado con licencia municipal. Dice, pero si es la misma de las otras 100, no importa, usted tiene que pagar igual, ¿no? Eso es un reto, desde luego, por delante. Yo empezaría más bien por el tema de la normalización, y ahí hay temas interesantes para el sector privado, como decía, con la Confederación de Empresarios y algunas empresas como Mamut están avanzando en generar estándares de producción sostenible, ¿no? De alguna manera que puedan decir, bueno, igual que uno compra una nevera que está categorizado A, B, C, D en función, ¿no? de su consumo, de su huella de carbono, también los procesos industriales o los que sean de cualquier actividad económica se puedan medir y además tengan por un lado, una mayor atracción frente al público y al mismo tiempo seguramente un mejor acceso a condiciones de financiación, por ejemplo, mucho más favorables, ¿no? Y que paulatinamente se vayan incorporando también a la normativa, pues, por decir, de la construcción de vivienda, ¿no? Ahora, por ejemplo, por hablar de mi país nuevamente, buena parte de los fondos europeos de la recuperación post-COVID se están invirtiendo en la rehabilitación o la readecuación de edificios de vivienda para que mejoren su rendimiento ambiental en cuanto al aislamiento, en cuanto a la energía que utilizan, al agua donde la vierten, etcétera, etcétera, ¿no? Y eso solo se puede hacer a través de esos estándares. Y quería decirles simplemente, la primera respuesta que se me había venido a la cabeza con la pregunta era cuando hablábamos de esos proyectos estructurantes, ¿no? en las ciudades, ¿no? Que transformadores. Y eso es verdad que hace falta, ¿no? Hace mucha falta, y salir, si quieren, de los proyectos que yo a veces llamo cosméticos que se llevan adelante en la ciudad, cosméticos en el sentido de que se arregla un poco el piso, se pintan las paredes pero yo digo que deberíamos tener intervenciones un poco más quirúrgicas, ¿no? O sea, yo digo en las rótulas de la ciudad, en los codos, en las caderas, en las rodillas, ¿no? Donde de verdad, más allá de la intervención en ese espacio, uno lo que está haciendo es permitir que la ciudad corra más rápido, ¿no? También y funcione mejor. Eso lleva aparejado, lógicamente, una serie de retos, tanto legales, administrativos, de facilitar mecanismos de participación del sector privado, del sector inmobiliario, con incentivos, que hay que ir, por supuesto, puliendo y desarrollando. Vuelvo a mi país, la última operación así grande de ese sentido en Madrid, una operación de 6.000 millones de euros para deshacer el nudo norte de la ciudad, que era un verdadero nudo, ¿no? Y ahora de ahí ha salido con una participación de los 3 niveles del Estado, nacional, el regional, el municipal, del sector privado, y hasta la Iglesia, que era propietaria de algunos de los terrenos. Se ha hecho un proyecto, como les digo, que lo que va es a operar la rodilla de la salida norte de Madrid, y lo va, ¿no? a tener ese impulso en muchísimas escalas, ¿no? Hasta un impacto nacional. Claro, estamos hablando de 6.000 millones de euros, es una barbaridad, es el presupuesto de algunos países, pero bueno, eso sería, digamos, como el objetivo a largo plazo, ¿no? Tiene la palabra Manuel Laredo. Bueno, creo que uno de los grandes retos que va a tener en el momento de diseñar infraestructura sostenible los gobiernos subnacionales y las entidades públicas es la forma en la que van a poder estandarizar lo que se concibe como una infraestructura sostenible.
Creo que ahí nosotros como el sector privado tenemos una oportunidad y un deber tal vez de poder determinar y poder generar una estructura que permita identificar indicadores que luego puedan servir para generar oportunidades de levantamientos de capitales para esas ciudades. Si tú analizas desde ese punto, es una actividad que puede permitir generar una mayor gobernanza en las ciudades. Nosotros hemos tenido un proyecto piloto en el que hemos estado rearticulando, refaccionando, estamos reapropiando a la ciudadanía los espacios públicos de parques infantiles y áreas de trote y espacios urbanos multidisciplinarios. Y realmente hemos visto que son proyectos de alto impacto, que tienen métricas claras, que promueven el cambio sistémico, que es una de las cosas que nosotros tenemos que generar. Y creo que eso nos permite tener una oportunidad de generar un apoyo técnico específicamente en los temas de sostenibilidad, en los temas de gobernanza, en los temas de que van digamos, añadidos a la oportunidad de generar estas ciudades sostenibles. Entonces, yo creo de que hay una cosa que me ha parecido muy interesante de lo que ha comentado Sergio anteriormente, cómo podemos generar proyectos que realmente hagan una transformación en las ciudades y que hagan una transformación desde el punto de vista sistémico, que permita de que varios actores del sector privado puedan participar, coadyuvando, generando métricas de impacto claras. Y creo que ahí está una oportunidad que nosotros podemos hacer al apoyar a las estructuras subnacionales a través de un aporte técnico. Que sea una herramienta de normalización y que permita, digamos, de que los proyectos sean proyectos inclusivos de calidad. Es bastante interesante, pero estos parques que en una primera etapa se manejaron de tipo público, ahora han comenzado a replicarse en el sector privado, en los condominios, y es bastante interesante porque es una cosa que ha generado un cambio sistémico con un nivel de inversión muy bajo, con un alto impacto, y ha permitido que exista una participación no solamente del sector de nosotros como empresas, sino de varios actores y generando una estructura multiplicadora. Justamente, y eso es una cosa que es bastante interesante, que seguramente lo van a comentar, en esa alianza, en esa visión de generar una alianza estratégica para apoyar la transformación de las ciudades en Bolivia, junto con INSERPAZ, nosotros, varios actores más, estamos promoviendo la identificación y el trabajo desde el contexto local de oportunidades de transformación y que en los barrios, ¿no? Y creo que esa, como digo anteriormente, puede facilitar una transición mucho más rápida hacia los conceptos de sostenibilidad, que manejen unas estructuras de normalización que además sean apropiadas a nuestro contexto, ¿no? Si tú le pides a una ciudad intermedia que genere un proyecto con unas métricas de impacto muy grandes, tal vez no lo va a poder hacer. Pero también sabemos de que en este momento la comunidad internacional, los fondos de inversiones internacionales están buscando proyectos de infraestructura sostenible que demuestren estos puntos de sostenibilidad. Y creo que la oportunidad, no sé si hablar de proyectos preestructurados, pero sí de generar un marco más o menos de cómo tendría que ser la infraestructura sostenible en Bolivia. Muchas gracias a Manuel Laredo. Y para finalizar esta pregunta, le damos la palabra a nuestro panelista Gerardo Rojas. Bueno, cada uno tiene una óptica y una forma de ver, de responder, ¿no? Yo lo que les quiero exponer es que, vuelvo a lo que dije al principio, todo es planificación. Y la planificación te permite hacer también estandarización. Nosotros hemos estandarizado, por ejemplo, cosas tan básicas como el ancho de las vías principales. Nuestras vías principales van a parecer sobredimensionadas al inicio, pero son de 120 metros de ancho, son de 6 carriles de ida y 6 carriles de vuelta, con carriles de aceleración. Y esas vías principales no tienen intersecciones. Entonces, eso pues parte de la primera planificación, es estandarizar cómo se van a hacer las vías. Después hacer la estandarización de los servicios. Y vas así de a poco, ¿no? Y llegando a la parte final, por ejemplo, si nosotros queremos construir 10.000 casas al año, pues tenemos que
buscar una estandarización. O sea, construir 800 casas al mes no es una cosa sencilla. Hay tecnologías como las impresoras de concreto que podrían ayudarte, pero necesitarías un montón de impresoras. Una casa pequeña se imprime en 48 horas, ¿no? Y hay que hacer el secado y acabar la construcción. Entonces, hay fábricas de paneles en Alemania, en China, que te sacan, como decían, las casas como Legos, ¿no? Que tú ya las vas armando. En China hemos visto con esto del COVID que una de las plantas, justo con la que hemos estado conversando, ha sido capaz de construir en 10 días un hospital, ¿no? Y no era un hospital chiquito, era una clínica grande. Y no podían hacer eso sin la estandarización, y no puedes hacer estandarización sin planificación. Entonces, a mí me gusta hablar de este tema porque hemos estado mucho tiempo pensando en esto. Y hemos recibido muchos aportes, y cada reunión como esta uno acaba aprendiendo. Yo me voy anotando cosas y mañana las comparto con el grupo, porque de eso se trata, ¿no? La planificación no es una cosa estática, es dinámica, y en la medida que vayan surgiendo las buenas ideas, pues las vamos a ir aplicando. En una de esas vamos a tener un lugar para que la gente vaya a correr con los pisos mamut. Sería interesante tener una placita ahí. Gerardo, solo agregar a lo que tú estás diciendo, que tienes mucha razón, porque la estandarización es fundamental, dado que nuestra construcción, el rubro construcción, dentro de todas las actividades económicas, es uno de los más improductivos. Nosotros, por lo menos la cifra que tenemos en Chile, es que somos menos productivos incluso que la agricultura. Y eso significa que nos hemos estancado, y hay que sacar a la construcción de este estancamiento y hacerla más productiva. Gracias, Luis. Muy bien, muchas gracias a nuestros panelistas por compartir esta pregunta. Continuamos con una pregunta más que han hecho nuestros participantes al Foro de Planificación Urbana, y va dirigida a Sergio, nuestro speaker. Según el estudio que usted realizó para el nuevo gobierno municipal de Santa Cruz, ¿cuál sería su enfoque que debería tener para una mejor planificación urbana? Bien, bueno, el estudio que hemos hecho no ha sido específico para la ciudad de Santa Cruz, aunque por supuesto sí hemos mirado el caso de Santa Cruz, no en vano es la mayor ciudad del país. Y hemos tenido, por supuesto, muchas conversaciones con el gobierno municipal, y estamos también ya hablando con el personal del alcalde electo para poder un poco enfrentar los retos, ¿no?, que plantea la ciudad de mayor crecimiento del país. Y esto plantea desde luego retos y oportunidades. La gente va a Santa Cruz porque hay oportunidades económicas, ¿no?, porque hay una calidad de vida, porque obtiene y encuentra tal vez lo que no encuentra en otros lugares, ¿no? Entonces ahí hay una combinación, es un doble filo de riesgos y oportunidades. El gobierno municipal hasta ahora ha tenido, yo creo que algunos aciertos, y también enfrenta, lógicamente, algunos retos. Yo empezaría diciendo, si me permiten, y porque esto es un tema que me toque, pero que siento particularmente, es la gestión metropolitana, ¿no? Yo creo que Santa Cruz ya no se puede entender desde los límites del municipio, y yo creo que por diferencias políticas no se ha podido avanzar de manera adecuada en la gestión de lo que verdaderamente es la ciudad de Santa Cruz, ¿no?, que empieza en Montero, o si no un poco más allá, y acaba en La Guardia, seguramente, ¿no?, pasando por Guarnes, por Cotoca, por todos esos lugares. Y ahí es donde creo que los servidores públicos, que es como me gusta llamar a las personas que son elegidas para dirigir instituciones del Estado, han fallado en servir al público, ¿no?, principalmente. El ciudadano no entiende cuando transita o cuando quiere ir de Montero a trabajar a La Guardia, o al contrario, no quiere saber de líneas fronterizas, ¿no? No se ven en el territorio, y ahí hay una serie de
ámbitos o de cuestiones como es la planificación del transporte, de la gestión de los residuos, los temas ambientales, que han venido relegándose a una gestión limitada a cada gobierno municipal cuando la escala de la cuestión es más amplia. Lógicamente, yo creo que también Santa Cruz enfrenta, si queremos hablar solo de Santa Cruz, por así decirlo, ¿no? Ese crecimiento, lo que es el término municipal ya está prácticamente colmado, ¿no? Consolidado. Sobre el plan Bohan, que tiene sus bondades, pero bueno, también sabemos que tiene una enorme dependencia del transporte individual. También tiene algunos problemas en algunas áreas de la gestión de los drenajes, ¿no? Y debe aprovechar, yo creo, todo ese crecimiento que se está generando para promover, y tal vez ha sido eso también una de las carencias que yo he podido echar en falta, de una visión estratégica, ¿no? El otro día con los asesores del nuevo alcalde hablábamos qué es lo que quiere ser Santa Cruz, ¿no? Quiere ser la gran metrópoli del centro de Sudamérica, ¿no? Ese hub logístico o también agropecuario de comunicación con el Brasil, con la Argentina, con el Paraguay, y vincular también el resto del país. Creo que le ha faltado esa visión. Creo que se han hecho cosas interesantes también, lo que se está avanzando en el proyecto del BRT, a pesar de la polémica que ha generado, la gestión, por ejemplo, en los mercados. Creo que muchas ciudades, Cochabamba o La Paz, siguen adoleciendo de un solo mercado en el centro de la ciudad que lo único que hace es bloquear todo, y uno se pregunta cuánto ha aumentado el precio del tomate por simplemente llegar hasta allí. En el término también de la inversión en infraestructura, en equipamientos básicos y su reparto a lo largo de la ciudad, me parece que se han hecho avances interesantes. Entonces, bueno, son luces y sombras. Yo creo que hay retos importantes. Yo creo que está la agenda metropolitana y la visión de lo que quiere ser Santa Cruz en el futuro, y a partir de ahí, bueno, pues plantear un poco todas las miradas hacia adelante. Gracias. Gracias, Sergio. Y de esta manera vamos llegando ya al final del panel de preguntas y respuestas, y queremos tener una última pregunta que estará dirigida a nuestro speaker Yves Besanzón, y que quedará el espacio también abierto porque nos gustaría escuchar el aporte del resto de nuestros panelistas. La pregunta es la siguiente: en cuanto a los proyectos de infraestructura de dominio público, ¿cómo se puede gestionar o impulsar los acuerdos o convenios público-privado cuando la política de un municipio va dirigido al uso de estos espacios de manera gratuita, sin tener un retorno económico con el que se pueda tener una autosostenibilidad? Interesantísima la pregunta. Bueno, lo más importante es entender que la gobernanza en las ciudades, voy a poner en contexto, las ciudades chilenas existen de dos tipos: ciudades multicomunales, vale decir que una misma ciudad muy grande tiene varias comunas. Santiago, por ejemplo, está constituido por 37 comunas, y otras ciudades grandes como Concepción y Valparaíso es lo mismo. Esas ciudades multicomunales desgraciadamente no tienen una cabeza que las dirija, y cada comuna se maneja a sí misma como un feudo, y eso produce muchos problemas de integración en la ciudad y produce muchas diferencias y muchas políticas excluyentes. Eso por un lado. Por lo tanto, la única manera de que eso, para que las políticas públicas de grandes proyectos que atraviesan varias comunas puedan materializarse y que las leyes y normas que se dicten vayan en beneficio de toda la ciudad y no de algunos pocos, lo que hay que tener es una cabeza que puede ponérsele el nombre que uno quiera: gobernador, alcalde mayor, arquitecto mayor, jefe de la sociedad o lo que sea, que vaya a dictar con autoridad absoluta las normas que se requieren para que la ciudad funcione en forma integrada, y que al mismo tiempo domine a los organismos públicos para que los ponga de acuerdo y los pueda coordinar, y que no pase lo que pasa muchas veces, de que cuando Ferrocarriles tiene un terreno, no lo quiere ceder para hacer vivienda social porque está esperando que el terreno tenga una plusvalía mejor para vendérselo a algún inmobiliario. Si eso estuviera
con una buena gobernanza funcionaría mucho mejor. De hecho, así lo hizo en el ejemplo que yo mostré en la ponencia que hice en delante, en la ciudad de Bilbao lo hizo Ivonne Areso, que llegó a ser después alcalde de la ciudad de Bilbao, pero que primero lo nombraron director de la Sociedad de la Ría y él tenía poderes plenipotenciarios sobre todos los organismos públicos para ponerlos de acuerdo, primero a ellos y después a través de la inversión privada. Esa es la manera como nosotros lo vemos acá y es por eso que aquí se están proponiendo las agencias de ciudad para que la gobernanza funcione y exista autoridad por sobre el resto de los municipios. Gracias, Yves. Sergio, adelante. Sí, yo brevemente quería decir, bueno, efectivamente, ¿no? Los gobiernos, los gobiernos municipales, desde luego, cuando hablamos de infraestructura de dominio público, bueno, habría que tal vez que diferenciar, ¿no? Si estamos hablando de espacio público, por supuesto, no se trata de privatizar el espacio y de que haya que pagar para poderlo disfrutar, pero luego hay toda una serie de infraestructuras que se pueden financiar, ¿no? No sé, estoy pensando, por ejemplo, en los servicios públicos, ¿no? Cualquier infraestructura, no sé, tratamiento de residuos sólidos, de aguas residuales, aguas de tratamiento, eso es un servicio que los usuarios pagan y parte del costo del servicio es también el pago de la inversión en las infraestructuras necesarias. Hay una amortización de esa infraestructura que se puede pagar a través del servicio. De otra manera, también los gobiernos y los gobiernos municipales tienen la función de colectar a través de impuestos, tasas, etcétera, digamos, los recursos que necesitan para poder financiar otro tipo de infraestructuras que se deben prestar de manera normalmente gratuita, ¿no? A la población. Y luego, en tercer lugar, yo creo que hay también la oportunidad de generar, como decía antes, iniciativas de ganar, ¿no? Donde hay que, digamos, extraer los recursos y las plusvalías de allí donde se generan, ¿no? Y ahí hay buenas oportunidades. La administración pública tiene la capacidad, tanto a través de la inversión que haga en infraestructura como en los actos administrativos que recalifican los usos del suelo generando unas plusvalías, poder recuperar parte de esas plusvalías que se generan en la que el sector privado gane, pero el público también, y se puedan, no sé, brindar infraestructuras, espacios, equipamientos de forma gratuita, si quieren, a la población. Eso, ¿no? Eso es una especie de subvención cruzada que se puede hacer. Y hay otra serie de mecanismos también interesantes que se pueden analizar, ¿no? Hay ciudad, si no recuerdo mal, en Ecuador, donde pues, se utiliza el mecanismo de contribución por mejora, que se puede pagar después, pero también incluso ha habido casos donde se planteaba a la población que se invirtiera en una parte de una mejora de la ciudad a través de, bueno, pues de la inversión del presupuesto municipal, pero también de la población que se iba a beneficiar de ahí, ¿no? del proyecto. Hay numerosas maneras de generar esas situaciones de, como digo, de ganar, en el que el sector privado puede también desde el financiero invertir, generar y al mismo tiempo ¿no? contribuir al desarrollo urbano también con esas garantías de sostenibilidad. Gracias, Sergio. Invitamos a nuestros panelistas Gerardo o Manuel, si les gustaría aportar con respecto a esta pregunta. Gerardo, adelante. Ya. Bueno, cómo hacer sustentable una ciudad, eso es un desafío súper interesante. Nosotros tenemos parte de la planificación, es tener 700 hectáreas para que haya áreas comerciales y áreas de generación de negocios, ¿no? Y eso, fuera de la ubicación donde está nuestra ciudad está entre Santa Cruz y Guarnes. A un lado tenemos el Parque Industrial Ramón Darío Gutiérrez y al otro lado tenemos el Parque Industrial Latinoamericano, que es un parque que ha sido desarrollado por nuestro grupo, que solo para tener una idea de dimensiones es el 6º parque industrial en tamaño a nivel mundial y es el parque industrial más grande de Latinoamérica.
Y ahorita ya tiene, bueno, son 1.800 hectáreas, tiene 1.500 puestos, lugares para albergar empresas, de los cuales ya 1.100 han sido vendidos y hay más de 120 empresas que ya están ahí. Tiene su sistema de generación de electricidad propia, de 480 megavatios, tiene las primeras turbinas eólicas que están ya instaladas, que son una cosa muy bonita, que pronto van a entrar en funcionamiento, pero ya se las ve impresionantes. La generación de energía es a gas natural, es muy ecológica. Y así, o sea, se han ido dando cosas como para que nuestra ciudad tenga una organización bien estructurada, bien planificada, pero va a llegar un momento que eso tiene que pasar a ser administrada por el PUC, por la empresa, no empresarialmente, sino por la parte pública. Pero cuando llegue eso, queremos dejar las cosas muy bien organizadas, dejar una semaforización de primera, dejar las calles bien estructuradas, las vías estructuradas, las estructuras de diseño y de arquitectónicas definidas, y traspasar todo eso a quien se haga cargo, ¿no? Porque si no, el caos regresa en un ratito. Si nos dejan libres, los seres humanos, por esencia, creo que somos un poco desordenados. Entonces hay que poner los lineamientos bien claros y compartirlos y prepararlos antes de que se vuelvan públicos. Y ese es un desafío que, pues, gente capacitada como Ibso, como Sergio, nos van a dar una mano y vamos a recurrir a ellos. El BID tiene unos programas muy interesantes, el Banco Mundial tiene programas muy interesantes, y la experiencia de otras empresas y otros países también nos van a ayudar. Gracias. Gracias, Gerardo. Finalmente, para terminar esta pregunta, le damos la palabra a Manuel Laredo. Yo quisiera, bueno, hablar sobre un tema sobre cómo nos imaginamos, el imaginativo, el imaginario de una ciudad sostenible, ¿no? Y creo que ha sido bien interesante ver el diagnóstico que ha presentado la política de ciudades, porque estamos hablando sobre la productividad de las ciudades. ¿Sí? El diagnóstico ha sido claro de que ahorita nuestras ciudades en Bolivia tienen un problema de productividad. Y es decir, que necesitamos aumentar esa sensación de los ciudadanos a que tengan un mejor desarrollo o una oportunidad de prosperidad. Soy convencido de que una de las maneras de esto es de generar una optimización y una planificación de los recursos y manejarlos de forma adecuada, ¿no? Y es por eso de que creo que la construcción de una ciudad sostenible, una ciudad que nos permita generar un desarrollo económico, pero al mismo tiempo preservando la equidad en el tema social y en el tema, y preservando, intentando generar menor mitigación del medio ambiente, es una herramienta de competitividad. Y específicamente es un pensamiento que es bastante interesante de compartir con el sector privado, porque cuando el sector privado ve las oportunidades en las ciudades sostenibles como una herramienta de competitividad, una herramienta de que la infraestructura sostenible, la gobernanza en las ciudades y todos los factores que estaba comentando antes en el plan de ciudades también que comentó Ives, vamos a generar un bienestar para todos y una oportunidad de prosperidad, pero basado específicamente en que hacer ciudades sostenibles va a permitir generar ciudades competitivas. Y esas ciudades competitivas nos van a permitir mejorar la calidad de vida, mejorar nuestra infraestructura y también ser, como comentaban anteriormente, ser interesantes para diferentes tipos de financiamientos que se están viniendo en el futuro, que están muy relacionados con estos financiamientos de ESG. Y para eso necesitamos que también el sector público sepa de que existen esas oportunidades de financiamiento y ellos hagan un pool, que jalen a diferentes estructuras como el Ministerio de Economía para que permitan de que estos medios de financiamiento hacia las ciudades sostenibles sean accesibles tanto para el sector privado como para el sector público, ¿no?
Muchas gracias por la invitación, por la oportunidad. Yo la verdad que me siento halagado de participar con gente con tanta experiencia, con gente que conozco desde mucho tiempo y que también ha mostrado el desarrollo que se está generando en Bolivia y en otros países. Y nada, para mí es una oportunidad muy grande, les agradezco mucho y ojalá podamos ver de que necesitamos trabajar unidos en alianzas estratégicas para generar mayor productividad en nuestras ciudades. Muchísimas gracias a nuestro experto invitado, panelista Manuel Laredo, y a todos nuestros panelistas que han hecho un extraordinario momento para nutrirnos y seguir creciendo en cuanto al conocimiento del sector de la construcción.